Bueno, regresamos aquí a Miss Bolivia, regresamos, después de haber escuchado un extracto de la muy buena canción I Know What I Like What I Know de Genesis. Buena canción esa JJ para alegrar el domingo con un poco de progresivo, ¿no? Sí, una muy buena canción la que mencionas, la que escuchamos, ¿no? De esta banda inglesa, pues muy importante en la década de los 70s, Genesis. Oye, por cierto, aquí siempre la pregunta ¿es mejor con Peter Gabriel o es mejor con Phil Collins? Siempre ha sido la duda de buena canción, pero diferente los voces, ¿no? A mí me gusta más Phil Collins, pero Peter Gabriel es mucho mejor músico que Phil Collins, absolutamente, pero bueno, en mi gusto, pues me gusta más Phil Collins, aunque es mucho más fresa que Peter Gabriel, ¿no? Y Peter Gabriel, pues sí creo que es algo, pues en la parte de creación musical, sin duda alguna, es mucho más que Phil. Bueno, esta semana el gobierno del estado de Sinaloa, y voy a hacer énfasis, el gobierno del estado de Sinaloa dio a conocer que en los estadios de deporte profesional, llámese de béisbol y el de fútbol, donde juega Mazatlán, iban a poder tener gente a partir de octubre, el mes de octubre, hasta en un 40% de su capacidad. Lógicamente, el MP celebró el anuncio y pues no faltan los comentarios acerca de cómo que va a recibir gente por un lado, por otro lado, qué bueno, va a ser el escape por fin. Sin embargo, una arista en donde en redes sociales se comentaba, esto puede ser un aspecto desventaja competitiva, no hablamos del deportivo estrictamente, sino desventaja por cuestión de ingresos, lo que usted quiera. La cuestión de ingresos hay que dejarla bien claro. Los clubes, por lo menos este año, ya tienen en mano parte de las participaciones por los derechos de televisión que este año va a tener Sky, es decir, están fondeados de cierta manera. Por otro lado, los clubes del MP van a pagar el 50% del salario con respecto a los ministros y esos peloteros porque lógicamente no van a tener esos ingresos. Sin embargo, el tema aquí, y Edmond Estrella ha sido uno de los que ha pregonado que ve ciertos elementos de disparidad competitiva o de desventaja. A ver, Edmond, vamos a escucharte, a ver, ¿por qué ves así la situación? Pues por lo que te implica el tema de localía, ¿no? O sea, el hecho de que haya aficionados en el estadio de Guasave, de Mazatlán, de Culiacán o de Los Mochis, y no lo haya en cualquier otro, en Hermosillo o en demás, sí me parece que hace diferencia en el ámbito estrictamente deportivo, ¿no? En la parte económica no tengo duda de la decisión y del por qué, pero en el ámbito deportivo sí me parece que se crea un tema de desventaja con relación a los otros 6 equipos. El hecho de que puedas tener el 40%, el 20%, como está pasando ahora en NFL, sí creo que hace diferencia, inclusive en el hecho de jugar o no jugar con silencio, pues, ¿no? Retomo comentarios de la primera semana en el NFL donde decían, estaba muy silencioso el estadio y eso te hace que no haya esa chispa, esa energía exactamente igual. Podrán decir, bueno, pues estás jugando, es un tema en el que te vas a lo básico, pero al final sí te crea una diferencia el que esté el aficionado en la tribuna, te esté alentando, te esté arengando y esté presionando al rival. Entonces ahí es donde yo sí veo desde el principio, desde que se hablaba de esta posibilidad de un estado que está abriendo las puertas, que no estarían exactamente en la misma condición los 10 equipos. Y creo que es un aspecto que se tendría que valorar, aunque, por supuesto, también está el otro, que es lo económico, después de un año tan complicado, tan difícil, sobre todo para los peloteros, el que puedan venir esos ingresos también me queda claro que ayuda a la economía de los equipos. Entonces, es un poco balancear entre lo económico contra lo deportivo, y al final quizá pueda ganar lo económico porque hablamos de un año sui generis, pero sí no hay que dejar de mencionarlo que por lo menos en mi opinión, no existe esa equidad. Es inequitativo el hecho de que solamente ciertos equipos, por las condiciones, bien lo dice, establecen los estados, no es una decisión de la liga, no es una condición de que alguien se aferró, ¿no? No estamos diciendo eso, simplemente que por las circunstancias mismas que crea esta pandemia, hoy a lo mejor el escenario
va a poder tener ventaja para los 4 equipos de Sinaloa. Bien, aquí el tema, JJ, evidentemente, es que aún antes de esa supuesto o aparente o eventual inequidad, viene siendo que las medidas de gobierno, ojo, del gobierno y la propia liga al asumir que hacer temporada es el gran riesgo de los peloteros. Es decir, el gran riesgo, como fue Grandes Ligas, y de alguna manera han salido. Sin embargo, que en México no tienen campos alternos, no tienen granjas, no tienen sucursales, no tienen ligas menores. Ese es el gran riesgo, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, tocando madera para que no sea, si un equipo de repente tiene 11, 10 lesionados, ¿de dónde va a tener peloteros? O sea, yo creo que eso sí es un gran riesgo. Lo del público en las tribunas puede ser controlado, pero el riesgo ahí, en el terreno de juego, yo creo que es el gran riesgo de Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Sí, creo que es un riesgo muy fuerte el que están llevando los peloteros. Entre lo que cabe, pues no hay tanto problema en la cuestión de distancias, ¿no? Porque pues son distancias en la mayoría cortas, ¿no? Pero creo que lo de los aficionados sí es bastante complicado y sí es algo que se tendría que hablar porque el caso, por ejemplo, específicamente de Culiacán es de las ciudades, de los municipios más castigados por COVID, ¿no? Entonces, ahí tendría que hablar inclusive hasta el presidente municipal de Culiacán, porque no se puede realmente exponer a la gente a eso, ¿no? A pesar de que haya medidas de sanidad y demás, pues puede haber problemas, ¿no? Y la propia NFL lo presentó en el juego de Kansas City la semana pasada, que hubo un contagiado de COVID que estuvo en el estadio y que parecía que los que estuvieron a su alrededor, que eran aproximadamente 10 personas, pues estaban en observación porque posiblemente también adquirieron el virus, ¿no? Yo creo que sí hay un elemento importante que se tiene que empezar a llevar a cabo, que es ya la idea de empezar a salir, de empezar a retomar en la medida de lo posible las actividades, pero yo creo que pocas cosas van a cambiar en medida importante, pero una de ellas va a ser los eventos masivos, ¿no? Deportivos, conciertos y demás. Eso sí va a cambiar para siempre, no por cuestión de unos meses, sino que ya va a ser algo que va a quedar como entre nosotros, ¿no? O sea, ya cada vez va siendo más normalizada la opinión de los médicos, que pues COVID se va a convertir en la influenza, ¿no? En la gripe estacionaria, en virus que conviven con nosotros de manera cotidiana. O sea, el virus de COVID ya va a quedar en nosotros pues por tiempo indefinido, permanentemente, ¿no? O sea, ya no nos vamos a deshacer de él, sobre todo pensando en el tipo de contagio, ¿no? O sea, el contagio por vía oral y por la mutabilidad que ha presentado el virus, va a estar ahí, ¿no? Y pues quizás haya vacuna, pero hay veces que la vacuna pues no resulta para algunos, ¿no? O sea, y se puede ver en la influenza, hay veces que la influenza, tú te pones la vacuna y te da, ¿no? O inclusive hay veces que el cuerpo reacciona mal contra la vacuna y te da influenza, ¿no? O sea, no es un pasaporte a la salvación el estar vacunado, pero va a servir sin lugar a dudas para que la gente esté un poco más tranquila. Pero de ahí a hablar ya de eventos masivos abiertos para la persona, creo que sí dista bastante y sí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? Y en lo que me comentabas al principio, pues sí es un problema la cuestión de los peloteros, porque además de que no, pues vamos, los peloteros que están ahorita en el campo de prácticas están percibiendo un salario. Yo no sé si Liga Mexicana del Pacífico, las organizaciones tengan para pagarle a 10, 11 o 12 jugadores extras para que nada más estén yendo al campo de práctica, ¿no? O sea, si con trabajo, si sale para el roster de 25 jugadores,
pues tener todavía más jugadores disponibles, sí me parece bastante complicado y riesgoso para esto, ¿no? Para la liga. Oye, Edmond, la Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer protocolos. Por más protocolos, por más medidas preventivas que pueda haber, y digo, se suma a esto, la decisión de los gobiernos es que parece ser que todo dependiera de la conducta social, del colectivo, de los que se animen a ir a los estadios, más allá de que si hay dinero o no hay dinero para ir, los que se animen al estadio. Es decir, 3 personas solamente, separadas por esto, acrílicos en los pacos, cosas de ese tipo. Y calculando, por ejemplo, el estadio de Culiacán tiene cupo para 20,000. Quiere decir que el 40% serían, ¿cuánto? 8,000. 8,000 gente, no 8,000. Tendrías que repartir en bleachers todo esto, esta gente. Normalmente los abonados tendrías que separarlo, hacer toda separación. Pero aquí parece que dependiera, de alguna manera hay que decirlo, pareciera que la suerte de esta temporada, pretendida campaña de la LMP, depende del comportamiento de lo colectivo social, es decir, de la asistencia a los estadios, en este caso Sinaloa. Pero por otro lado, en la exigencia de los protocolos para el pelotero. Es decir, acabamos de saber que un pelotero de los Charros de Jalisco dio positivo, asintomático, y todo el mundo, ay, espérate. Pero recordemos que solamente habrá extranjeros por equipo. Y más evidentemente este año va a haber mucho cuidado en el pelotero nativo. Es decir, el pelotero nativo apelar a su conciencia, decir, oye, cálmate, oye, cambia todo. Sabemos que el pelotero tiene idiosincrasia, el pelotero mexicano tiene su propia idiosincrasia. Terminando el juego se va a comer tacos y esto y aquello. Es decir, va a depender mucho del comportamiento del individuo. Creo que esta temporada MP va a depender mucho, más que nunca de ese factor, ¿eh? Por alguna razón se desactivó. Va a depender totalmente de una rutina distinta. Creo que tendrán que entender los jugadores, los medios, todo el mundo, que estamos ante una nueva condición, una nueva forma de llegar. Por supuesto, el público también. Pero yo creería que sí, el principal factor son los propios jugadores, que tendrán que tener absoluta disciplina, sobre todo cuando están en casa. Creo que el problema, como pasó también en Grandes Ligas, pues es cuando no te vas directamente al hotel, ¿no? Y donde ya está todo preparado. En ese momento las cosas pues cambian por completo. Y el jugador tendrá que cambiar esa rutina, tendrá que entenderlo. Me parece que tendrá que cuidar su trabajo en ese sentido, sobre todo después de un año tan, insisto, tan complejo, tan diferente. Pues el jugador tendrá que poner todo lo que esté de su parte y junto con él su familia, ¿no? Porque no solamente es lo que él haga, sino cuando llegue a su casa su familia también esté protegida, cuidada, ¿no? Y no sea un factor de contagio. Y en ese sentido sí creo que tendrá que venirse un tema distinto, ¿no? En el fútbol, que es el caso más cercano, no ha ocurrido. Al contrario, hemos tenido varios escándalos de jugadores que inclusive suben a redes sociales sus fotos como presumiendo la hazaña, ¿no? De estar en fiestas y demás. Más allá del juicio sumario que puede hacer el público y los usuarios de redes sociales, en realidad es un tema de cuidarte a ti y de cuidar a los demás. Me traería aquí las declaraciones o la reacción que hubo en Indios de Cleveland cuando Clevinger y Plesac se fueron anunciados con COVID por irse a convivir con un amigo ahí en Chicago. Y dijeron, si ellos se quedan, yo me voy, dijo Oliver Pérez, ¿no? Porque nos pone en riesgo a todos. Entonces, sí creo que en este momento también ese espíritu de gremio del que hemos hablado tiene que salir adelante y decir, oye, espérate, no te vayas a la fiesta, no vayas con tu familia de aquí al bar de siempre o al restaurante donde van siempre porque es tu ciudad natal, porque nos pones en riesgo a todos, pones en riesgo la temporada y pones en riesgo nuestros ingresos. O sea, nuestra chamba, no el juego, ¿eh? El juego es una cosa, pero para ellos es su trabajo y después de un año tan difícil, creo que lo que menos quisieran es tener que estar no pudiendo jugar, ¿no? Y en ese aspecto, creo que todos tendrán que poner de su parte y ser exigentes como gremio con el pelotero. Un poco lo mismo que hizo Manfred
y entiendo yo, después ya lo hicieron la asociación, cuando amenazó en la primera semana, ¿no? Si ustedes siguen en ese comportamiento, esta temporada se cancela. Después le bajó y todo, pero en la realidad después de eso también ya no se supo de jugadores que se fueran a divertirse a otros lados, ¿no? En el fútbol eso no ha ocurrido. Prácticamente todos los equipos han tenido casos de COVID. Lamentablemente, afortunadamente ninguno parece con consecuencias graves en general, pero eso sí tendrá que tener mucho cuidado la Liga Mexicana del Pacífico. Y bajo ese esquema del comportamiento, el otro factor es el de tener aficionados, ¿no? ¿Qué tanto un aficionado va a estar cuidado, se va a cuidar todo el tiempo de llegar al estadio sin síntomas, sin estar contagiado, y no decir, sí, no va a pasar nada, si llego, no me checo, si lo detienen porque le miden la temperatura, etcétera. Todo lo que ya hemos visto también que en la sociedad está ocurriendo, ese es el otro gran factor, ¿no? Ese es el factor de salud que quede en manos del aficionado, que quede en manos del jugador, que quede en manos de los medios de comunicación, ¿no? No dudo que vaya a faltar el periodista que, sintiendo las ínfulas y lo que tú escribías en algún momento, esa falta del blasón que te da estar en el campo, quiera brincarse al diamante cuando el protocolo no lo permite, ¿no? Pero no va a faltar el que se cree que es el Pulitzer de este año y que se va a meter al dugout pese a que esté prohibido, ¿no? Oye, JJ, hablas de que Culiacán es con mayor incidencia. Repasando la geografía donde se juega la Mexicana del Pacífico, vemos que plazas que pudieran tener riesgo serían Monterrey, aunque en realidad tienen todas, pero las mayores riesgos serían Guadalajara, Monterrey, Mexicali, por ejemplo. Creo que serían 3 plazas castigadas. El rol de juegos implica estancia de 6 juegos en casa, 6 juegos de visita, pero los traslados implican también un riesgo, es decir, el hecho de que viajes en un avión, que estás en un camión, implica riesgo, todo riesgo. Es decir, la pregunta sería, ¿la Mexicana del Pacífico va a vivir un riesgo permanente? Es decir, la estabilidad del circuito, la temporada va a depender de ese factor de riesgo. ¿Crees que sea permanente ese factor de riesgo en toda la temporada? Claro, sí, totalmente. Todo el tiempo va a haber riesgo en esto, sobre todo porque en México pues no hay tanto protocolo como en Estados Unidos para mantener a raya, ¿no? A los equipos, ¿no? Estás hablando que en los equipos de ligas profesionales de Estados Unidos hay una tendencia por ejemplo, a que los hoteles sean exclusivos para los jugadores, a que haya, son vuelos privados, ¿no? Vuelos en el avión del equipo, no hay alguien más que esté en el juego. Seguramente también en los aeropuertos hay zonas especiales donde entran los jugadores por otros lugares para no estar formando parte de de la gente común y corriente que va a los aeropuertos. Eso no va a existir, ¿no? Si no existe en el fútbol, pues muchísimo menos en el béisbol, ¿no? O sea, no va a pasar. Entonces, claramente va a haber un problema bastante serio, ¿no? A menos que elijan hacer ¿cómo se llama? Los traslados por tierra, pero tampoco es posible, ¿no? O sea, no me imagino a Guadalajara yendo a jugar Hermosillo en camión, ¿no? O de Monterrey a Hermosillo. O Monterrey a Hermosillo, o Monterrey a Mexicali, o Guadalajara a Mexicali, ¿no? O sea, es imposible que pueda haber ese traslado por tierra. Entonces, va a ser un problema constante. También hay que ver cómo va a ser la idea de la liga para armar calendarios, si va a dividir en 2 grupos, si van a estar todos contra todos, si va a haber un momento donde todos sean visitantes contra todos los locales y al revés. Tiene que pensarle bien la liga, porque en el caso de Grandes Ligas hubo un cambio evidente. Solamente van a jugar contra los del este, oeste y central. Se acabó y no hay más, y todos van a y van a jugar contra la misma división. Pero en el caso de Liga Mexicana del Pacífico, pues no sabemos cómo vaya a pensarle, ¿no? Pero pues creo que sí tendría que haber bastante conciencia de esta parte, y creo que los más afectados sería, pues, ¿dónde vamos a poner a Guadalajara y dónde vamos a poner a Guadalajara, Mexicali y el caso de Monterrey, ¿no? Esos 3 que son la periferia de la liga
va a estar bien complicado. Los demás como sea, ¿no? O sea, en cierta manera, pues hay medianamente cercanía o por lo menos pertenecen al mismo estado, ¿no? Pero el caso de Mexicali, el caso de Guadalajara y de Monterrey, pues sí están en los extremos. Sí, totalmente. Ahora, la distancia máxima, exceptuando plazas, entre Mazatlán y Hermosillo serán 10 horas de diferencia, un trayecto medianamente aceptable, distancias más largas, pero Mexicali sí está. A ver, tocaste punto importante, punto que diría yo en la llaga. El protagonismo de los medios. Los medios dicen, ya me llegó el protocolo del MP, no puedo entrar a Gauch, no puedo entrar al terreno de juego, no puedo entrar aquí, solamente puede entrar a Sky, solamente la gente de Sky y guardando la sana distancia y todo eso, pero yo no puedo hacer el trabajo. Y si quiero conferencia por Zoom. Sin embargo, no va a faltar en ninguna plaza, porque así es, porque actúan como mafia, la prensa beisbolera actúa como mafia, la presión para hacer cosas, la presión para acercarse, la presión para estar cerca, sin mis riesgos, porque dicen ellos, estoy haciendo mi trabajo. Qué peligrosa esa postura, qué peligrosa es. Porque dice, oye, ¿y a mí qué papel me das? Como si fuera un elemento central del deporte, es decir, como si fuera un elemento básico del béisbol. Sí, sí lo es, pero no tan extremo. Aquí están los peloteros, aquí están las payas, y tú estás aquí. Y esa es la distancia que debes guardar. Creo yo que esa es muestra, revelación de un vicio enorme formado por años de que quieren ser el periodista beisbolero, quiere ser el muerto en los velorios. Sí, totalmente. Y creo que la pandemia nos revela, hay muchas cosas, por supuesto, negativas, pero también está revelando muchas cosas que son vicios y que ante las crisis hay que revisarlos y hay que reinventarlos, ¿no? Ya le pasó al verano con muchas cosas, muchos aspectos de la comercialización y demás, y la parte de la prensa es otro muy importante, y ahora va a tener que reinventarse. Yo leía a gente de grandes ligas que cubren los juegos de los Yankees sobre todo, es muy diferente porque no tienes esa sensibilidad al hacer tu crónica y demás, pero bueno, es la forma en que lo tenemos. Es diferente porque tengo que depender exclusivamente del equipo para poder contactar una entrevista, que a lo mejor antes podía ir directamente, pero bueno, pues hay que reinventar en ese sentido todo y entonces buscar cómo te allegas de la información de la mejor forma y cómo puedes transmitir lo que realmente a la gente le preocupa. Y en ese sentido también creo que a muchos que durante mucho tiempo han abusado de las notas de escándalo, las notas amarillistas, pues obviamente esta distancia se vuelve sana para el pelotero, pero para ellos les quita gran parte de esa forma de operar, ¿no? Como tú bien dices, esa mafia termina por no poder copar tu ámbito de control y al final, al estar en Zoom, pues prácticamente estás igual que la mayoría de la gente. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad también para la Liga Mexicana del Pacífico de poder entrar con otros medios de comunicación, no solamente los regionales, no solamente los de las plazas, sino también de otras plazas, ¿no? Y finalmente hay un protocolo de trabajo y que dices, pues no voy a estar en el estadio, pero entonces puedo estar desde Tabasco, desde Campeche, atento a lo que viene y a preguntarle a uno o dos jugadores o al manager las opiniones sobre lo que ocurrió ese día en el Diamante. Y eso también le permite a la Liga Mexicana del Pacífico entonces ampliar, poder tener otro tipo de espacios que normalmente no se tiene, porque bueno, pues no hay esa posibilidad. Hoy esta reinvención a través de herramientas como la que tenemos, y somos, me parece, junto con muchos espacios que hoy hay en Internet y en servicio, pero en nuestro caso, en esta temporada, pues ya nos vemos, ¿no? Estamos transmitiendo en YouTube con video y todo. Eso no lo hubiéramos pensado en marzo, no lo teníamos contemplado. Pues así como nosotros tendrá que irse viendo y pues revelará mucho de esas mafias, de esos comunicadores, de esos periodistas que realmente terminan viviendo más del escándalo que de aportarle al béisbol y a la afición una nota fresca, importante, sobre lo que ocurre, sobre lo que pasa en el juego, y no sobre temas pues fuera del diamante, que muchas veces son los que, insisto, han marcado la pauta para este tipo de medios. No, y además periodistas que creen que son jefes de prensa no oficiales de los clubes, que tengan uniforme exclusiva y todo eso.
vicios de siempre. Oye, JJ, aparentemente la pandemia ha difuminado de alguna manera el análisis del tema de las relaciones de grandes ligas del béisbol mexicano. Es decir, poca información hay, que si escautean, que si no escautean, que si vienen, van, se acaban los tryouts, cosas de ese tipo. Y uno pues se pone a pensar, ¿y cuál será el futuro? Dependiendo de lo que ha pasado este año, como que habrá un parón, como que habrá una demora en cuanto a la aportación del béisbol mexicano hacia Estados Unidos. Por obviedad, hay un año de pausa. ¿Cuál crees tú que sea el efecto de este año de pausa? El béisbol mexicano, no hablo de pausa en temporada, hablo de pausa en la actividad básica, que es venir el buscador y todo eso, y sumado al problema de choque entre grandes ligas, Liga Mexicana. ¿Cuál crees que sea el futuro para el béisbol mexicano? Es decir, vimos debutar este año mexicano, sí, pero son productos generados o no generados en años anteriores, de lo cual que ya le va a quedar todo a Proveis, ya de plano se hizo de esto, ya el béisbol mexicano ya deja de actuar. Y yo creo que Proveis pues sacó buena tajada, ¿no? En esta pandemia para la parte de la producción de peloteros. Y pues como lo habíamos pues también dicho anteriormente, pues creo que va a ser pues quienes van a estar al contacto, ¿no? Con ligas mayores para generar a los peloteros que van a exportarse, ¿no? Aunque hay algunos ahorita que pues inclusive hubo varios de los jugadores que fueron pues vendidos por parte de organizaciones de Liga Mexicana a Grandes Ligas y que bueno, por los 2 partidos que jugaron pues ya estaban literalmente echando la casa por la ventana, ¿no? Por los 2 juegos que tuvieron algunos de los peloteros, ¿no? Y creo que hay que ser muy cautos sobre todo, ¿no? Porque podría llegar a creerse el mito que ya doblamos la esquina y que ya estamos produciendo peloteros y inclusive el gobierno colgarse la medalla de los peloteros que llegaron este año a ligas mayores, pero hay que recordar que esta temporada es absolutamente atípica y si llegaron a un equipo en ligas mayores, pues se debió en muchos casos a problemas de lesiones, de COVID y de 1000 cosas más, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos al momento de hablar de eso, ¿no? Yo creo que todas las relaciones de grandes ligas con ligas menores y con las ligas extranjeras van a cambiar, eso no hay duda alguna, va a ser algo totalmente distinto a partir del próximo año y creo que va a haber bastante castigo en la parte de importación de peloteros y de las ligas menores en cuestión monetaria, porque ahí se van a tener que desquitar los dueños, ¿no? Con las ligas menores y con la importación de peloteros del extranjero. Entonces, no creo que sea un buen momento para buscar a grandes ligas y renovar contratos porque les va a pasar lo mismo que el año pasado, ¿no? O sea, es que Grandes Ligas negoció con dolo y demás, pues ahora más, ¿no? O sea, si el problema es económico, pues la negociación va a ser todavía mucho más dura, ¿no? Entonces, lo ideal sería esperar a que las aguas bajen. 2021, pues ni modo, pues ver la posibilidad de hacer un año de algún tipo de vínculo y esperar al siguiente año. Hablando específicamente de Liga Mexicana de Béisbol, si hablamos ya de Proveis, sería un buen momento ahorita, porque sería sacar de la jugada completamente a Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Y quedarse ellos con la exclusividad de la exportación de peloteros, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Hasta dónde va, porque bueno, si una de las oficinas va, es Proveis, ¿no? O sea, puede estarse muriendo el país de COVID, pero Proveis va, ¿no? O sea, no hay límites, ¿no? Para esa oficina de presidencia y pues si no hay límites, pues creo que es el momento indicado para Proveis para empezar a buscar a grandes ligas en virtud de que ahí no importa realmente cuánto ganen los Proveis de los peloteros exportados, lo que importa es el número, ¿no? El número y mandarlos aunque sea gratis, ¿no? Entonces habrá que ver cómo es esta relación y si Liga Mexicana de Béisbol puede pues resistir el 2021 sin que llegue problema ya sea desde grandes ligas
o desde ProBase. Oye, Edmond, yo creo que independiente de todo lo que hemos platicado, regresando al punto de origen con Liga Mexicana del Pacífico, hay que recordar que peloteros jugaron Liga Mexicana Béisbol última vez en agosto, septiembre de 2019, que entonces no juegan y que no van a jugar a lo mejor este año tampoco en Liga Mexicana del Pacífico y que van a jugar hasta el año que viene, van a tener más de un año sin jugar. Creo que el tema central, por encima de lo que parezca que el gobierno de Estados Unidos, que esto, que haya gente, que no haya gente, es que finalmente el pelotero tenga chamba y que tenga chamba y esté en actividad, porque si no, el efecto competitivo, ojo, competitivo del año que viene puede ser malo para la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, totalmente. Yo creo que lo principal ahorita y lo principal que había en verano es el jugador, el que puedan tener trabajo, el que puedan tener ingresos y puedan tener actividad, sobre todo en un oficio, una profesión que requiere eso, que requiere que estés constantemente en acción para tener tu timing, para evitar lesiones inclusive, ¿no? O sea, hoy vemos en los deportes ha habido lesiones por esa falta del entrenamiento adecuado, de no estar en ritmo, etcétera. Y eso es lo más relevante. Es decir, ya el hecho de que haya gente en tribuna o no, me parece un factor secundario, aunque tiene su grado de análisis, pero lo principal, el gran foco y lo plausible hacia la Liga Mexicana del Pacífico es poder tener en acción a los jugadores. Y pues a lo mejor sería ideal que pudo haber creado algún otro circuito que permitiera a otros jugadores estar ahí listos y que pudiera ser esa especie del Cup Team o Taxi Team, no sé cómo le llaman en grandes ligas, que pudiera ser algo parecido, ¿no? Es decir, armó un torneillo con otros 8 equipos en el Bajío, en el tipo la Liga Invernal de hace unos años, pero con los jugadores que no han tenido acción y que en un momento dado, si requieren en Liga Mexicana del Pacífico, pues llamarlos. En fin, sí resulta otro tema importante porque pues lo que ha venido ocurriendo es que han ido desapareciendo las otras ligas invernales que permitían a los jugadores tener chamba durante esta época de invierno, ¿no? O sea, no te llaman a Liga Mexicana del Pacífico por la razón que sea, incluso hasta por decisión personal, pero había otros circuitos donde podías ir, la Liga Invernal Veracruzana, la Liga de Mérida, la propia Invernal, ¿no? Que se creó en Liga Mexicana de Verano. Y entonces tenías esas grandes alternativas, hoy no existen, y bueno, pareciera que es importante tenerlas presentes para que tu producto también vaya creciendo y vaya teniendo oportunidad de mostrarse y de desarrollarse en esas otras ligas, no tener que llegar directamente desde la academia prácticamente al circuito más grande. Bien, bueno, nos quedan solamente 6 minutos. JJ, no sé si traigas tema en agenda, pero un tema en agenda es viéndose a ligas mayores, regresamos a ligas mayores, viéndose a los playoffs, y eso el miércoles va a sondar es favoritos para llegar a ser mundial. Se cambia el esquema Dodgers-Yankees, muchos preveían. ¿Crees que va a ser una serie mundial inédita? ¿Cómo crees que sea? Por ejemplo, Pues, digamos que yo, lleguen los Marlins de Miami, por ejemplo, que lleguen a ser... tampoco hay que exagerar. Yo lo dije, tiene un par de meses que lo dije, ninguno de los dos va a ser campeón, ni Dodgers ni Yankees, tampoco van a llegar los dos a la Serie Mundial, ¿no? Lo sostengo, ¿no? Con mi persona, ¿no? Por encima de mi cadáver pasan estos dos. Pero bueno, todo el mundo sabe que en postemporada siempre me equivoco, pero bueno, esta vez no lo haré. Yo creo favoritos para la Serie Mundial, en el caso de la Liga Americana, Minnesota. Minnesota va a ser campeón de la Liga Americana. Y en el caso de la Liga Nacional... Híjole. Es difícil. Cincinnati. Cincinnati, ok. A ver, una estrella. Favoritos para llegar a la Serie Mundial, ¿eh? Yo sé, mi favorito en la americana sería Tampa Bay y en la nacional estaría entre San Diego y Cincinnati, y creo que el factor Trevor Bauer puede hacer diferencia en los rojos. El sábado vi el juego que tuvieron contra Medias Blancas de Chicago y bueno, a Bauer concentrado, metido, y creo que si no se meten en esos temas de disciplina que luego le hacen que vuele en otros escenarios, puede ser el que lleve a Cincinnati nuevamente a Serie Mundial, junto con
Castillo es un 1-2 tremendo y me parece que en ese aspecto la ofensiva también de Cincinnati no está mal. Entonces, pudiéramos tener Tampa Bay Cincinnati. No suena muy atractivo, ¿no? Muy comercial, pero veríamos muy buenos duelos de picheo, me parece. Me parece que no habías mencionado medias blancas, Edmond. Yo quisiera que fuera medias blancas. Perdón, JJ. Perdón, a ambos. Y si se duda de Cincinnati, y si las lesiones lo permiten, el 13 es Sonny Gray. Nada más para ir calando el staff de Sonny Gray es el pitcher número 3. Híjole. Es el 3, ¿no? Ahorita está lesionado. Regreso a lo que decías al principio. Si vas a matar al contendiente fuerte, mátalo ahorita. Ahorita. Ya no. Y está complicado porque de los juegos que quedan, 4 juegos son entre Milwaukee y Cardenales. Es decir, se van a ir peleando entre ellos dos. Así que, como bien dicen, carrera de 2 la gana tercero, entonces seguramente Cincinnati la va a ganar, pero eso le combina a Dodgers, porque ahorita Cincinnati es octavo, Dodgers no va a soltar el primero, y Cincinnati puede subir inclusive hasta cuarto lugar o quinto lugar, y no encontrarse a Cincinnati en esta primera serie es muy importante. Que se encuentre a Cincinnati en esta primera serie la va a tener muy complicada. Pero a partir de las siguientes series, me parece que Cincinnati puede perder un poco más. Sobre todo, y hay que tomar en cuenta algo. No hay recesos o no hay días libres entre las propias series, ¿no? Entonces, van a tener que idear los managers en rotaciones de 5, ¿no? O mandar a sus lanzadores con menos descanso. Yo creo que van a tener que hacer rotaciones de 5 y no sé, fuera de Tampa Bay y de Cleveland, quien tenga 5 abridores de clase elite, ¿no? Oye, por cierto, hablando de Trevor Bauer, JJ, qué buen tweet le puso, porque dijo, oye, Tim Anderson, que le dio jonrón de Medias Blancas, me diste jonrón, pero no perdiste el jonrón, hubieras hecho un bat flip. Yo creo que fue un tweet muy afortunado de Bauer que le dijo, oye, perréame, pues, hombre, no hay problema conmigo. O sea, Bauer presentando como un irreverente al béisbol, pero creo que fue un tweet afortunado, como para romper el paradigma. Perréame, haz un backflip, haz lo que sea. Fue bueno, fue afortunado. A mí me bloqueó hace muchos años, entonces no puedo verlos. No puedo ver los tweets de Trevor Bauer. Todavía le sigo recordando su inteligente reparación del dron que le costó la Serie Mundial a Cleveland. Entonces, pues desde esa época no puedo seguirlo, pero pues sí es importante. Y Tim Anderson es también otro jugador asasazo. Chicago va a ser el que va a llevar la mano andante durante muchos años en esa división central de la americana. Y con calidad Tim Anderson de MVP, ojo, Tim Anderson puede meterse al pleito de MVP. Bueno, señores, estamos llegando a la parte final del programa, una muy buena charla. Muchas gracias, Montes, te deseo gran semana. Aquí nos estaremos escuchando el miércoles que viene. Gracias, José Carlos, un abrazo para ti, JJ, un muy fuerte abrazo. Y para todos los amigos que nos escucharon, especialmente Fer Pérez, Miguel Huesca, que estuvieron ahí pendientes. A Carmi Díaz, la presidenta de la Miniporra, que también normalmente nos está escuchando, aunque no se reporta, pero por ahí anda. Y bueno, para todos, aquí nos escucharemos y nos veremos a partir del miércoles, ya quizá con mucha mayor certeza del escenario de playoff. Bien, JJ, buenas noches, gran semana, ¿eh? Igualmente, José Carlos, gran semana. Edmond, lo mismo, que tengas una excelente semana y nos estaremos escuchando el día miércoles con, pues ya seguramente, pues prácticamente la Liga Americana resuelta y ver las últimas series de la Nacional para ver quién queda en postemporada. Bueno, recuerden, nos escucha y nos ve a través de YouTube. Gracias, señores, buenas noches, hasta pronto. Hasta luego.